Ah, capaz el ventilador, voy a apagar. Capaz lo subí un poquito, es como que choca contra algo. Se escucha. Hola Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profes. ¿Cómo están? ¿Qué tal, estudiantes? Muy buenas tardes. Bueno, le vamos a pedir por favor, nosotros vamos a grabar el chat, que pongan los presentes, nombre y apellido presente. Les queremos comentar algo. Nosotros tenemos el parcial la semana pasada, la semana que viene, perdón, el día lunes, a la misma hora. Si es posible, capaz empezaríamos un poco antes, pero creo que es bastante difícil que empecemos antes, empezaríamos a las 17 horas. ¿Qué le vamos a comentar ahora? ¿Cuál fue la metodología que vamos a usar? Y en definitiva, ¿cuál es la experiencia o lo que vimos nosotros de lo que nos pasó en los exámenes que ya tomamos? ¿Sí? Entonces nos sirve, le va a servir a ustedes como guía. El examen ustedes tienen que estar conectados. Nosotros vamos a empezar y vamos a separarlo a todos los alumnos, excepto al alumno que va a rendir. Nos vamos a quedar solamente con el alumno que va a rendir. El resto va a quedar en lo que se llama sala de espera, ¿sí? Nos va a quedar esperando ahí y nosotros le vamos a dar ingresos solamente al alumno que rinde. Supongamos, como hipótesis de trabajo, de que Azula, como empieza con el apellido, fuera la primera alumna. Entonces, ella solamente quedaría con nosotros, ¿sí? Y el resto quedaría, lo separamos nosotros o nos encargamos nosotros, quedaría en una sala de espera, ¿sí? Quedarían esperándonos. Y ahí nosotros lo que hacemos, empezamos el examen con la alumna o el alumno que corresponde. ¿En qué consiste ese examen? Nosotros tenemos unas 30 preguntas, unos 30 ítems con 3 preguntas distintas cada una, aleatorias, ¿sí? Que nosotros vamos seleccionando la 1, la 2, la 3 y así empezamos el examen, ¿sí? Es decir que, por ejemplo, supongamos que Azula sea la que le tocó el examen. ¿Qué es lo que le decimos? El examen no dura más de 5 a 6 minutos por alumno, un poco menos todavía en algunos casos. Entonces, ¿qué es lo que decimos? Bueno, Profesor, sí, Marcelo. profesor, disculpe, acabo de entrar. ¿Podría, por favor, repetir de vuelta? Disculpe que recién ingreso. Básicamente el examen consiste, nos quedamos con un solo alumno que es el que rinde, el resto nos queda en sala de espera. El alumno que rinde con nosotros tiene que contestar 3 preguntas, ¿sí? Con 2 preguntas bien contestadas, aprobó el parcial, y con 3 preguntas para la nota, ¿sí? Si contestó 2 preguntas mal, ya evidentemente pasa al recuperatorio. El recuperatorio le vamos a contar ahora cómo fue, ¿sí? Entonces, de esas 3 preguntas, ustedes tienen que sacar el 66%, ¿sí? 2 bien y pueden hacer una mal, ¿sí? Si la tercera contesta mal, no importa porque ya hicieron las 2 anteriores bien, significa que aprobaron y significa que la tercera pregunta era solamente para la nota. Bien. Entonces nos quedamos con la compañera o el compañero, estamos los profesores, básicamente esos son las únicas personas que nos quedamos en la sala, ¿sí? El resto en el aula, el resto se va a la sala de espera. Entonces, ¿qué tipo de pregunta le hacemos? Por ejemplo, díganos la diferencia o en qué consiste el delito de tenencia y portación de armas. ¿Qué es tenencia? ¿Qué es portación? Nos tiene que explicar dónde está. ¿Qué es el hurto impropio? ¿Qué es el hurto impropio? Nos dice, nos diferencia que 1 minuto nos contesta, nos damos enseguida cuenta si sabe o no sabe. La estafa procesal, ¿qué es la estafa procesal? ¿En qué consiste el hurto calamitoso? ¿En qué consiste la estafa o la defraudación de cosa perdida? ¿Sí? ¿Qué diferencia hay entre extorsión y robo? ¿Sí? Dígame cuáles son los elementos del abuso coactivo. Dígame en qué consiste la extorsión. Dígame el secuestro extorsivo. O sea, básicamente pregunta así, vamos, y el que responde sigue, que no responde, hacemos una crucecita. 2 preguntas bien, aprueba. 3 preguntas bien, muy buena nota. 2 preguntas mal, al recuperatorio. Muy rápido. El otro día tuvimos la experiencia nosotros, por eso le estamos comentando, de que habíamos fijado aproximadamente 6 a 7 alumnos por hora. Y la verdad fue mucho más corto. Prácticamente eran 9, 10 o 12 alumnos por hora lo que íbamos introduciendo. Habíamos puesto 10 por hora y fueron bastante más. Íbamos de a 15 más o menos. Nos sobraba el tiempo, entonces muy rápido. Más de 5 o 6 minutos con nosotros no están. O sea, el examen es extremadamente cortito, ¿sí? ¿Saben? ¿No saben? ¿Qué les quiero comentar? ¿Qué les queremos comentar? Muchos alumnos salieron mal, sí, es verdad.
Muchos alumnos recuperan, por lo tanto se van al recuperatorio que implica el complementario. Esos alumnos rinden toda la materia, ¿sí? Van a rendir el complementario y ese complementario tienen un recuperatorio después, ¿sí? Pero, ¿qué les queremos comentar también? No sé si es porque tomaron conciencia o por lo que fuera. En las dos extensiones en las cuales nosotros estamos a cargo, que somos todo el equipo que ustedes conocen, tuvimos experiencias no buenas, sino experiencias buenísimas. Muy buenas, excelentes parciales. Parciales que nos quedamos realmente sorprendidos en las dos extensiones. Nosotros estamos en Castelli y estamos en Pinedo, ¿no? En Pinedo. Y en las dos, y en Pinedo, que por ahí nosotros teníamos un poquito menos de fe, fueron excelentes, no buenos, excelentes los parciales. Es más, no somos de poner notas altas y tuvimos que poner 10. Entonces, no sé si eran porque tomaron conciencia, estuvieron aprovechando el tiempo, pero la verdad que, ojo, el parcial es extremadamente sencillo, o el examen es extremadamente sencillo. Lo que pasa es que muchos, o sea, le hacemos la pregunta, no saben, y bueno, la verdad, un 40% salieron mal, pero no hay que dejar de destacar de que tuvimos exámenes sorprendentes con un nivel que la verdad nos llama la atención, porque esta metodología por ahí perjudica un poco el contacto, pero la verdad creo que se logró el objetivo. Al menos en las dos extensiones que tenemos nosotros tuvimos la reciprocidad de los buenos exámenes, así que esperemos que en sede central sea exactamente lo mismo y que ese porcentaje se mantenga. Entonces, ¿cuál es la experiencia? El 60% aproximadamente salió bien, el 40% salió mal. De ese 60% tuvimos exámenes muy buenos, excelentes, y otros que estaban para probar. Así que bueno, evidentemente es una experiencia que sirve, por eso le queríamos comentar cómo va a ser el examen, en qué consiste. Nosotros no es que le miramos al alumno, ni sabemos quién viene, y ya decimos pasamos a la letra B. Y las preguntas ya están predispuestas, o sea, no es que aleatoriamente a ese alumno le vamos a preguntar esa pregunta o por qué queremos perjudicar, sino que ya tenemos un listadito que son 30 preguntas por 3, o sea, tenemos 90 preguntas aleatorias armadas, entonces A, B, ya sabemos cuál es la que sigue. Una la pregunto yo, otra al doctor Molina, otra al doctor Romero, otra al doctor Rojas, así vamos, y, o sea, no, es totalmente aleatorio y objetivo el examen desde ese punto de vista. Fácil, es fácil, pero tienen que contestar la pregunta con cierto grado de precisión, o sea, Doctor, es más... una pregunta, ¿puede Sí, ser? sí, por favor, para eso es. ¿Número de artículo también tenemos que saber? No el número, es más, muchos alumnos, por ejemplo, se confundían respecto al número, o Claro, por algunos eso le decían, pregunto. o algunos decían, por ejemplo, el número de al lado, o decían otro número, le erraban por 100, por ejemplo, en vez del 237, Claro. decían el 227, pero la verdad que no, le restamos cero importancia nosotros al número, Ah, sí al tipo penal. Entonces, si no, nosotros claro, sí, es le distinto, sí, sí, preguntamos qué diferencia hay entre matrimonios ilegales, bilateral o claro. unilateral, no nos interesa el artículo, sino solamente en qué consiste la diferencia y en qué consiste el delito. Ay, muy bien. Gracias, doctor. Algunos alumnos sí se sabían de memoria, esa fue lo que nos llamó la atención. Algunos alumnos tomaron nota del consejo que le dábamos nosotros, donde le decíamos, bueno, agarren y noten el verbo típico. Bueno, algunos fueron más allá y aprendieron de memoria, y nos llamó mucho la atención. No decimos que esté bien ni mal, porque es una metodología que tiene sus particularidades, pero se vio el esfuerzo y se vio su fruto, porque inmediatamente entraban a esos alumnos ni 2 minutos y ya salían. Ya además se enojaban algunos porque no me dejó explicarlo. Nosotros no queríamos que nos expliquen porque ya nos dábamos cuenta que sabían. Entonces, es lo que le pasa a algunos que entran, por ejemplo, ya nos damos cuenta que saben y ya cortamos porque directamente vamos en búsqueda de eso. O sea, hicieron el esfuerzo, saben el contenido mínimo indispensable, perfecto. Entonces, el parcial consiste en eso, o sea, a relajarse desde ese punto de vista. A no relajarse desde el punto de vista que crean que van a venir a rendir y van a aprobar, porque no va a ser así, porque así como le preguntamos exacciones ilegales, le preguntamos peculado, le preguntamos hurto impropio, le preguntamos hurto con llave falsa, y nos tienen que explicar, o sea, es una cantidad de artículos bastante amplio, entonces tienen que saber la materia. El fuerte, si ustedes dicen, bueno, ¿qué más estudiamos? Los 2 títulos más grandes, independientemente no significa que le puede tocar lo otro, o sea, los 2 títulos más grandes sí, creo que el 70% de las preguntas están en estos 2 títulos,
que es delitos contra la propiedad y delito contra la administración pública. Son los dos títulos fuertes. A ver, eso es lo que yo vi en las preguntas que tenemos. O sea, yo armé el listado, después lo pasé a los otros profesores, cada uno fue poniendo, pero aleatoriamente el porcentaje quedó eso, el 70% contra la propiedad y 70%, o sea, en total ambos, ¿no? Contra la administración pública, ¿sí? Entonces puede ser que el 100% del listado de preguntas pasen por esos dos títulos. Hay algunos contra otros bienes jurídicos que ustedes tienen que saber, obviamente. Salen mal, tienen que agregarle todo lo que es, los que salen mal tienen que agregarle desde el título 1 en adelante, o sea, delitos contra la persona, hasta lo que demos en esta clase. Entonces se va a ampliar mucho más. Los que ya salen bien, la verdad, tienen muchísimas chances de prácticamente aprobar el cursado y penal 2 porque tienen que presentar un trabajo, nomás que nosotros le vamos a dar el día 30, 29, no me acuerdo cuándo es la fecha del recuperatorio complementario. Entonces, es acá, es decir, el lunes que viene es cuando ustedes tienen que hacer hincapié. Y el consejo que le dimos en la clase anterior va a ser la misma que le vamos a dar en esta, ¿sí? Van a escuchar la clase que vamos a dar hoy y fíjense, nosotros hoy, por ejemplo, no queremos agregar demasiado tema más, aunque vamos a agregar 3 o 4 delitos o bienes jurídicos dando vueltas, pero queremos que sepan básicamente cuál es la problemática que se plantea, cuál es el verbo típico, ¿sí? Y no vayan a enroscarse con demasiadas cuestiones, ¿sí? ¿Con qué deben enroscarse? Bueno, cuando le preguntamos extorsión y robo, sí. ¿Qué diferencia hay entre la extorsión y la coacción? Bueno, tienen que saber, pero básicamente leyendo el tipo penal lo saben. ¿Qué diferencia entre coacción y amenaza? Tienen que saber. ¿Qué diferencia hay entre coacción y estafa o extorsión y estafa? O sea, por esas preguntas las hacemos, están ahí. No, todo lo que dije son que están dentro del preguntero. No hay ni una, o sea, no es que estamos escondiendo. Si ustedes anotaron las cosas que yo dije, básicamente van a tener muchas cosas del preguntero que ya hacemos, ¿sí? Entonces, básicamente, viendo eso van a tener muchísimas chances, ¿sí? Hoy, la idea de hoy, ¿tienen alguna pregunta más respecto al parcial, respecto a esta cuestión? Sí, Doc, Sí, sí, disculpe, Roberto. Roberto le habla. Sí, díganos. Doctor, ¿el código se va a poder tener en ese momento? Se puede tener en casos puntuales, lo que pasa es que las preguntas no da tiempo ni siquiera para leer el código, por eso es que nosotros nos damos cuenta enseguida si el alumno sabe. O sea, el parcial es ida y vuelta, o sea, no sirve ni siquiera si piensan que van a poder buscar algo o alguien dictarle, no sirve. ¿Por qué? Porque estamos los tres y más de 5 minutos nos dura, Roberto. Entonces, así como le preguntamos diferencia entre el hurto de uso y el hurto impropio, o existe el hurto de uso, es rápida la respuesta. Nos sirve ir a buscar. Nos ha pasado de alumnos que daban la respuesta y nos decían, necesito mirar algo en el Código Penal, le dejamos, pero solamente para que pueda profundizar en su fundamentación. Pero fueron casos, a ver, habremos tomado 120 o 140 alumnos en total y habrá salido 2 casos donde se le permitió. Se le permitió porque daba para que justamente sepan. Lo que queremos es que ustedes sepan qué es el delito que le estamos preguntando y que nos den la respuesta. O sea, básicamente, si le decimos qué es la coacción, tiene que tener idea en qué consiste la coacción. Si le preguntamos qué es la extorsión, tiene que saber qué es la extorsión. Si le preguntamos el robo con violencia y agravado por las lesiones, en qué consisten esas lesiones, cuáles son las lesiones que están reguladas. Recuerden que las lesiones solamente se va a tomar a los que salen mal, porque de acá entramos nosotros desde el título 4 en adelante, delito contra el Estado Civil, hasta donde dimos, inclusive hasta lo que vamos a dar hoy. Obviamente lo que vamos a dar hoy lo vamos a preguntar de una forma mucho más relajada, porque tienen menos tiempo para el estudio, pero todo lo que se dio tuvieron tiempo suficiente para parcial. Pueden tener el código ahí, pero no le va a servir de mucho, ¿sí? Porque la respuesta es inmediata, es rápida. No hemos tenido... Doctor, ¿Sí? entonces serían preguntas y respuestas nomás, no casos. Pregunta y respuesta, pregunta y respuesta, pregunta y respuesta. Bien, muchas Muy gracias. sencillo. No hemos tenido problemas de tema de conexión, y eso que dimos con extensiones del interior, no hemos tenido ningún inconveniente, ninguno. O sea, una sola alumna, pero después posteriormente se solucionó. Todas las particularidades o problemas las vamos a contemplar, todas, ¿sí?
no me anda la cámara, no me anda el micrófono, todas las vamos a contemplar y a todas las vamos a solucionar en el momento, ¿sí? No lo podemos seguir a hacer por Zoom y lo hicimos en las extensiones, ¿eh? Hicimos videollamada por WhatsApp, pero se soluciona. O sea, con buena fe, como le decíamos nosotros la otra vez, con buena fe todo. O sea, si quieren pasarse por vivo, por ahí por cuestiones, porque, a ver, más allá de que haya alguna diferencia de edad o no, nosotros todas las cosas que quieran tratar de hacer más o menos ya la sabemos. Entonces, si se quieren pasar por vivo, se nota por así. O sea, no estoy queriendo decirle nada, pero no me anda la cámara, no me anda el micrófono, se escucha mal, se escucha cortado, sí. Está bien, todo bien, nosotros también, yo también soy alumno, recién terminé una clase, esta misma clase que terminé recién, tengo un examen oral, escrito y con duplas posteriormente. O sea, no pasa nada, o sea, todos sabemos de lo que estamos hablando, todos somos grandes y con buena fe todo. Sin buena fe, ahí ya se complica. ¿Qué es lo que le estoy queriendo decir? Que dentro de las particularidades van a encontrar una reciprocidad para que solucionemos el problema puntual de alguna persona, ¿sí? Puntual de alguna persona, ¿sí? Es más, hubo una persona que tenía un cuadro médico muy complicado, y también lo solucionamos. Inclusive también se solucionó y pudo examinarse y se examinó. O sea, no hubo inconveniente, no hubo ningún inconveniente, porque estuvimos desde las 12, porque eran mucho más alumnos que ustedes, de las 12 del mediodía hasta las 9 de la noche examinando un día y después continuamos al otro día en la otra. Así que no se preocupen que nosotros vamos a estar atendiendo todas las particularidades, pero eso no implica de que tienen que tener buena fe, de la buena fe todo. Lo que sí le digo es no tengan expectativa de que van a estar 3 horas rindiendo, 4 horas rindiendo, el examen va a ser 5 minutos, a lo sumo, 5 o 6 minutos. Lo que sí puede ser que empezamos a las 5 y a algunos le va a tocar a las 7, eso lo vamos a ver en virtud de, nosotros vamos a ir haciendo entrar al examen un solo alumno por vez, ¿sí? Entonces, estudien, le quedan una semana, nosotros vamos a agregar material, y bueno, no sé si tienen alguna duda o alguna pregunta más. Traten de salir bien en esto porque prácticamente ya les da la llave de la materia. Doctor, ese Tengo día una nosotros consulta. todos juntos entramos en el mismo horario, el Zoom, después Todo van así, haciendo. así como estamos ahora. En este momento, por ejemplo, el doctor está como administrador y sacame un ratito a mí, Guillermo, y mandame a sala de espera. Eso es lo que vamos a hacer nosotros. Pero lo vamos a hacer con todo y nos vamos a quedar con uno. ¿Sí? El doctor Guillermo ahí me va a sacar a mí en este momento y me va a mandar a sala de espera. Y yo no puedo entrar. Yo no puedo ver lo que está pasando dentro de la sala de espera. Sacame un ratito si podés, Guillermo. Ahí ¿Y ahora está. qué hacemos, digamos? No. Ahí lo saqué. Lo mandaste a la sala de espera que... Ahí está. Y ahí, así se los admite. Vamos a intentar dividirlos un poco en horas, pero estén atentos, digamos, porque hicimos la división en horas y fue mucho más rápido de lo que pensábamos. Entonces, vamos a poner algún horario estimativo, pero tienen que estar muy atentos, porque si... Bueno, ahora no volvió el doctor. Bien. Tienen que estar muy atentos porque se suele ir rápido. Nosotros habíamos previsto 10 por hora más o menos, fue bastante más rápido que eso, así que tengan en cuenta eso. Los temas, preguntamos sobre todo los temas que dimos en clase, algunos que no dimos también, no crean que no van, los que dijimos que va, pero en general nos concentramos en los temas que hemos dado, salvo algún tema muy, muy importante que habremos pasado. Está todo disponible en los videos del doctor Molina, digamos, está todo a su alcance, digamos. Entonces, creo que más allá de las dificultades que plantea esta modalidad, creo que han sido superadas en general con creces, digamos, me parece. O por lo menos la experiencia, como decía el doctor, fue muy buena, digamos. Así que... Disculpe, doctor Martínez, ¿ustedes nos van a dar una lista de los primeros? Yo soy A también, como Silvia. O sea, nosotros vamos a pedir los alumnos que están en condiciones de examinarse, ¿sí? De esa lista nosotros empezamos por el 1 y seguimos hasta el orden. Yo no me acuerdo cómo está la lista de ustedes, no me acuerdo si está por orden alfabético o por el orden que está en la lista. Es el que seguimos nosotros. Nosotros pedimos los alumnos que estén en condiciones de rendir, que son básicamente los que aprobaron el primer parcial,
y en virtud de eso nosotros empezamos el examen. ¿Qué es lo que pasa? Cuando ustedes están en la sala de espera, básicamente no saben cuándo van a entrar, porque si no está el alumno anterior, nosotros seguimos con el que sigue. Entonces tienen que estar en la sala de espera esperando como en un examen. Tienen que estar esperando con el micrófono abierto y con la cámara. Algunos pueden apagar la cámara por una cuestión de tranquilidad, mientras tanto pueden estar haciendo otra cosa. Pero inmediatamente ingresan, le aparece reconectándose, y cuando se están reconectando, inmediatamente aparecen con nosotros 3 y ya están en la sala. ¿Sí? A partir de ahí le decimos, bueno, usted está en condiciones de rendir, ya está bien, nos dan el ok, comenzamos. Muy sencillito, pero esta es la metodología. No sé si, Doctor, por ejemplo... Una Sí. cosita. Entonces estamos con el WhatsApp atentos por las dudas para cuando nos dicen, por ejemplo, entre a la sala o nosotros... El WhatsApp es solamente si salen. Ustedes tienen que estar conectados, aparte del WhatsApp, en la sala de espera. Claro. Cuando nosotros ingresamos, le damos el ingreso, por ejemplo, Guillermo, sacalo, por ejemplo, un segundo a Roberto Rodríguez, si lo puede sacar. Roberto ahora nos va a contar qué es lo que le pasa a él mientras está en sala de espera. Fíjense, y eso es lo que le va a pasar a ustedes la clase. Ahí salió. Así nosotros nos vamos a quedar con un solo alumno, no con 49 que tenemos en este momento. Vamos a quedar, por ejemplo, con Itatí, con Ortiz nomás nos vamos a quedar solas. Pero de repente ya terminó Itatí y le traemos otra vez a Roberto. Y Roberto va a ingresar ahora y le va a decir qué pasó mientras estuvo en sala de espera y qué pasó cuando venía acá. Tarda un ratito entre que le damos ingreso y que efectivamente se conecta. Tarda un minutito aproximadamente, tarda una reconexión que hace ahí. Y si el alumno no puede, no lo escuchamos, no lo vemos, ya seguimos con el que sigue. Y después posteriormente volvemos a ingresar con ese compañero. Si nosotros le damos ingreso y le decimos, Roberto, ¿estás? Y ya le damos y se fue al baño o lo que fuera, lo sacamos nuevamente y metemos a otro compañero. Eso es lo que pedimos que estén atentos. Doctor, Contanos, Roberto, contanos qué te pasó mientras te fuiste y viniste. Decía que tenía que esperar hasta que el anfitrión me dé el ok para entrar. Así va a ser. Y después me apareció y ya está. Perfecto. Así va a ser la metodología. O sea, es muy sencilla, no va a haber historia. Eso es lo que queremos que estén conectados. En el caso de que les pase algo, y van a informar mediante el grupo de WhatsApp que tienen. Doctor, no le aturdan al WhatsApp al profesor, porque el profesor está tomando examen junto con nosotros, entonces tampoco es para que le estén preguntando todo ahí. Doctor, por su experiencia, ¿usted considera que los 50 vamos a estar en el mismo día o un día siguiente? No, va a sobrar porque nosotros tomamos más de 70 en menos de 4 horas, así que acá vamos a terminar en 2 horas, antes de las 7 capaz terminemos, o 8 a lo sumo. No, por eso le digo, va muy rápido, esa es la experiencia que tuvimos nosotros. Pensamos que íbamos a tardar mucho más y la experiencia como docentes para nosotros fue excelente. Es más, nos llamó la atención, teníamos mucho recelo de tomarlo de esta manera, fue excelente. O sea, ¿por qué? Porque vimos la calidad académica de algunos alumnos que no lo teníamos tan identificado. Tratamos de ser docentes donde tratamos de ver los alumnos que participan, no participan, tratamos de que participen, tratamos de incentivarlos, pero es imposible con la cantidad de alumnos que tenemos. Sin embargo, con este examen lo que nos pasó fue que, al menos voy a hablar en lo personal, pero creo que comparten los otros docentes, o sea, nos quedamos muy satisfechos con un sabor muy dulce desde el punto de vista de la capacidad técnica de algunos alumnos. La verdad, cuando uno dice la pucha que uno se queja mucho, yo me quejo mucho inclusive de la universidad, que creo que es un nivel mucho más alto de lo que viene la enseñanza anterior, pero no fueron la mayoría, pero sí fueron muchos. Entonces, la verdad, el nivel académico que tenían algunos alumnos, en la forma de expresarse, en la claridad, inclusive en el tono de voz, no solamente en el contenido, porque una cosa es el contenido, otra cosa es el tono de voz. Había algunos alumnos que se nos enojaron, en el buen sentido de la palabra, porque querían seguir exponiendo, porque les sobraba material para seguir exponiendo. Bueno, nosotros, obviamente, por obvias razones no podíamos, pero no hacía falta. Entendíamos, y está bien que sea así, ese sinsabor que tenía el alumno, pero nosotros hasta ahí llegábamos. Entonces ahí era la charla que teníamos con los docentes, decir, la verdad que estamos extremadamente satisfechos. Esperemos que Sede Central nos dé la misma satisfacción.
Eso no implica que todos van a salir bien, muchos van a salir mal, como salieron en la extensión, acá también, sin duda, pero esperemos que la mayoría, los que todavía no tomaron conciencia en este tiempo, lo tomen esta semana y aprovechen. Así que bueno, Doctor, sí, Marcelo. disculpe, una pregunta más. Entonces, nada de el origen, por ejemplo, una palabra, el concepto, o con qué ley fue incorporado, o antecedente del delito, nada de esas cosas. Antecedente, historia, todo eso no. Sí, por ejemplo, concepto sí, porque preguntamos el concepto de arma de fuego, concepto de veneno. Todo lo que forme parte del tipo penal entra. Claro, todo lo que sea materia de prohibición entra. No hay tutía con eso. Pero rápido. Todo lo que sea materia de prohibición. Y toda discusión relevante que hayamos mencionado, por supuesto. La diferencia entre el robo y la extorsión. El robo con intimidación o solo fuerza física. Bueno, ¿por qué? Etcétera. Ya saben, digamos, ya hace rato que estamos con esto, así que lo que dimos, a lo que le dimos importancia y los temas que dijimos que entraban, punto. No hay muchas más vueltas que eso, digamos. No le den mucha, no se enrosquen, digamos, porque va a ser sencillo la cosa. Sí, por ahí las teorías, por ejemplo, ¿qué diferencia hay entre la calumnia y la falsa denuncia? Bueno, las teorías que se dijeron, esas cuestiones sí, obviamente, pero es siempre referido al tipo penal. Vamos en búsqueda de que el alumno sepa el tipo penal, ¿sí? La teoría del patrimonio, etc. Esa, la teoría del patrimonio se preguntan. Lo que buscamos es, nosotros creemos que le enseñamos a leer el Código Penal, esa fue la idea del cursado de Derecho Penal 2. ¿Cuál es la idea de saber leer el Código Penal? Que el día de mañana ustedes lean algún tipo penal que no le explicamos nosotros y que sepan cómo leer el Código Penal, ¿sí? Entonces, conforme a un entendimiento de qué es la teoría del delito, conforme a las clases que estamos dando nosotros, y creemos que eso está cumplido. Entonces, ahora buscamos de que el alumno sepa las ideas básicas. ¿Cuál va a ser la idea de la clase de hoy? Que el alumno sepa lo que son los estupefacientes, cuáles son los delitos bases, cuáles son los delitos de lavado de activos, y cuáles son algunos delitos contra la administración pública que lo voy a desarrollar yo. O sea, básicamente eso, o sea, que sepan que hay unos delitos de lavado de activos, en qué consiste, que sepan unos delitos de estupefacientes que hay, que están en una ley especial, y en qué consisten. O sea, esas ideas es lo que estamos tratando de hacer. Obviamente, sabemos que esto no implica ni que ustedes sepan estupefacientes, ni que sepan lavado de activos, ni que van a saber evasión, ni encubrimiento en profundidad, pero sí van a saber leer el Código Penal porque nosotros, a ver, cuando dimos hurto nos detuvimos hasta el cansancio, cuando dimos robo, cuando dimos estafa, dimos figuras, la verdad que inclusive no se profundizan ni siquiera en algunos cursos de posgrado, o sea, si hicimos algunos análisis de tipo penales, creo que un poco más profundo. Desde ese punto de vista estamos muy conformes y creemos que así se debe dar la materia porque así también enseña nuestro titular de cátedra y bueno, así también uno aprendió de algunos docentes que creemos que es lo correcto. Es imposible darlo todo y te concentramos en eso. Ahora vamos a desarrollar... Sí, Marcelo. Bueno, pensé que algo más. No, le agradecía la respuesta que le había pedido. Está bien. ¿Quién más? ¿Quién? Yo había consultado Guay Sardana. Sí, Guay. Sí, Dan. Una consulta, el 30 que tendríamos el recuperatorio en caso de que las personas que desaprobemos el lunes, ¿el parcial va a ser con esta misma modalidad? ¿Va a ser así oral, con todos los títulos, o va a ser escrito? No, con la misma modalidad y con todos los títulos. Pero el 30 van a tener que estar todos, ya lo anticipo, el 30, inclusive lo que salen bien, ¿por qué? Porque nosotros tenemos que darle el trabajo a esos compañeros que van a tener 2 semanas para hacer el trabajo. O sea, aproximadamente el 30 de noviembre estamos hablando, antes del 10 de diciembre van a tener que entregar el trabajo y básicamente tienen que estar presentes todo el día 30. Eso hace el anticipado hoy, ¿sí? Porque nosotros tenemos el 16 el examen, el 23 no hay clase porque es feriado, no sé qué es, y ahí pasamos al 30, que es el recuperatorio, donde tienen que estar todos, no solo los que recuperan, sino que tienen que estar todos presentes, ¿sí? Si no están ahora, pasan directamente al recuperatorio. Si no están el 30, ya desaprueban, porque ya reprobaron el recuperatorio de ¿sí? Los que salieron mal, ¿sí? Si no pueden estar presentes el día 30, pero salieron bien en esta, van a tener un recuperatorio, ¿sí? Así que bueno, esperemos que le vaya de la mejor manera posible.
¿Alguna pregunta más? ¿Dudas? ¿No? Bueno, vamos a continuar. Como les decía recién, vamos a desarrollar en esta clase estupefacientes, lavado de activos y también algunos tipos contra la administración pública. Tengo entendido, me parece que no dimos esto de delitos contra la administración pública, pero si lo dimos me avisan y continuamos directamente con estupefaciente y lavado de activos. Me parece que no dimos evasión y quebrantamiento de pena acá. No lo dimos, ¿no es cierto? Evasión y quebrantamiento de pena, artículo 280, estamos convencidos que no. No, doctor. No, se lo dio en la exposición nomás, pero bueno. No. Básicamente, vamos a ver en qué consiste el delito de evasión y quebrantamiento de pena, que es el último capítulo del título 11, delito contra la administración pública. ¿Sí? Está regulado en el artículo 281 al 281 bis. Básicamente, ¿qué queremos que sepan? Que el delito de evasión en sí mismo, o la conducta de evadirse en sí no es delito, ¿sí? La evasión que va a ser delito va a ser cuando la persona que se encuentre legalmente detenida se evada, pero mediante de algunos medios que específicamente están establecidos. Y esos medios son mediante violencia en las personas o fuerza en las cosas. Es decir, que si yo estoy legalmente detenido, ¿sí?, por una condena o por la investigación de un delito o porque estoy con prisión preventiva y me evado, no es delito. Solamente va a ser delito si me evado cuando ejerzo violencia sobre una persona o fuerza sobre unas cosas, o fuerza sobre una cosa. Si yo me evado sin la utilización de violencia y sin la utilización de fuerza en las cosas, esa conducta va a ser atípica. Supongamos, imagínense que yo le pagué al funcionario público para irme. Eso no encuadra en el delito de evasión. En el delito de evasión no encuadra, en el que estamos analizando, ¿sí? Podrá encuadrar en otros delitos, quizás de lo que estuvimos viendo con anterioridad, ¿sí?, pero no en el delito de evasión. ¿Por qué? Porque la evasión o el quebrantamiento de pena consiste básicamente en la utilización de violencia o fuerza en las cosas para evadirse. El funcionario policial, por descuidado, dejó abierta la puerta, por lo tanto yo me fui y me escapé, no cometí delito. No cometí delito. Me fueron a visitar y se fue a visitarme mi hermano en el lugar de detención, y entonces cuando él me está visitando, yo me visto como él, como sucede en la película, él me da la ropa y él se queda detenido y yo me voy. Fíjense, yo me voy. Yo cuando me estoy yendo, no estoy ejerciendo ni violencia en una persona ni fuerza en las cosas. Por lo tanto, mi conducta va a ser atípica del delito de evasión o quebrantamiento de pena. Y ya van a ver que mi hermano, que cometió un delito, es un delito sensiblemente menor. Entonces yo voy a tener una pena de cadena perpetua, que estoy cumpliendo cadena perpetua. Me evado, por esa evasión no voy a merecer pena, por esa evasión. ¿Por qué? Porque no lo hice ni con violencia, ni lo hice con fuerza en las cosas. Entonces, ¿en qué consiste el delito de evasión o quebrantamiento de pena que está regulado en el artículo 280 del Código Penal? Y es básicamente en la conducta de evadirse por medio de violencia en las personas o fuerza en las cosas. Muy sencillo el delito. Por eso le traté de explicar con ejemplos cuando no hay el delito, ¿sí? Van a ver que las otras personas pueden cometer delitos. El funcionario público que me dejó escapar va a cometer un delito. Pero yo que me evadí, el sujeto que se evade no comete el artículo 280. El artículo 280, el único que lo puede cometer es el sujeto que se halla legalmente detenido. Y hallándose legalmente detenido se escapa, se evade. ¿Cómo? Rompiendo algo, fuerza en las cosas, o ejerciendo violencia sobre una persona. Violencia sobre una persona. Sí. Usted dio el ejemplo del que se viste como el hermano, que es un caso famoso en Uruguay. En esa misma cárcel se escapan por un túnel. ¿Eso se considera fuerza en las cosas? Y si se rompieron cosas, efectivamente habría fuerza en las cosas. Y una fuerza normal sería justamente lo que estaría ejerciendo esta persona. Romper el barrote, romper la cerradura, romper la puerta, es evasión del artículo 280 del Código Penal, ¿sí? Ahí habría una evasión del artículo 280.
No lo hay cuando lo hago sin fuerza en las cosas. En ese caso que usted comenta, parecería ser que encuadraría tranquilamente en el artículo 280 del Código Penal. En las películas se ha visto muchas veces que una persona va y entra y posteriormente sale disfrazada. Sí, por ejemplo, es un caso famoso de Uruguay porque en la dictadura estaban presos en Punta Carretas y el mellizo lo va a visitar y entonces se arman como un aplauso, qué sé yo, y se van, el otro del mellizo se va uno y el otro queda adentro, ¿no? Y es famoso por eso escaparse, ¿no? Fíjense, el artículo 281 dice que reprime al que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado. Si fuera funcionario público, además sufrirá inhabilitación. Mi hermano cometería el artículo 281 del Código Penal, el que favoreciere la evasión de algún detenido. ¿Qué pena va a tener? De 1 mes a 4 años. Es decir, que va a poder, por ejemplo, presentar una suspensión del juicio a prueba. Con una probation podría llegar a olvidarse del delito, porque mi hermano no es funcionario público. La inhabilitación está para el funcionario público, y aparte la interpretación de que no es procedente la suspensión del juicio a prueba cuando tiene pena de inhabilitación está en discusión. Vieron que algunos dicen que solamente cuando tiene pena única de inhabilitación. En este caso no sería, entonces sería procedente la suspensión del juicio a prueba. Entonces, fíjense que en este caso la persona que favorece la evasión de un detenido comete el artículo 281. Y si no hay artículo 280, porque el artículo 280 no hubo ni fuerza ni violencia, esta persona solamente quedaría con el artículo 281, con una pena sensiblemente menor. Un segundito. Estaba quedando sin luz. Doctor, una pregunta. Sí. Sí. Entonces, ¿no es necesario o no es un elemento que una negligencia del funcionario público? Si hay negligencia, fíjense, se va a encuadrar en el último párrafo del artículo 281 del Código Penal. Es decir, que el artículo 281, que básicamente ya lo podemos dar por entendido, es un delito doloso. Cuando el tipo penal dice, fíjese Miguel, el que favoreciere la evasión de algún detenido o condenado, significa que el sujeto se está representando que está favoreciendo que la persona se está escapando o evadiendo, ¿sí? Eso es un delito doloso. El sujeto se representa que efectivamente está llevando adelante esa conducta de colaborar con la evasión del condenado o del que está legalmente detenido. Eso es doloso. En el último párrafo del artículo 281 está lo que se llama la evasión imprudente, cuando por negligencia de un funcionario, en ese caso será reprimido con multa. Si la evasión se produjere por negligencia, acá está la conducta imprudente. Las dos conductas primeras son dolosas y acá está la conducta imprudente del funcionario público. Con la siguiente particularidad, ¿qué tiene de trascendente este párrafo? Lo trascendente de este párrafo es la pena, desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque tiene pena solamente de prisión. A mí me tocó varias causas, no sé si varias, pero 3 veces me tocó intervenir en cuestiones de defensa de este delito, del último párrafo. Se le imputa de que por imprudencia se escapó una persona. Entonces, ¿qué tiene de importante en los fines prácticos este párrafo? La pena que tiene el delito de favorecimiento imprudente de la evasión. ¿Por qué? Porque la pena que tiene solamente consiste en una pena de multa. No tiene pena de prisión, entonces, y tampoco tiene pena de inhabilitación. Entonces, ustedes lo que tienen que tener en cuenta es que el Código Penal establece una causal de extinción de la acción penal, que está regulado en el artículo 64 del Código Penal, que dice, fíjense, agarren su Código Penal, artículo 64, que dice que la acción penal por delito reprimido con multa, la acción penal
por delito reprimido con multa se extinguirá en cualquier estado de la instrucción o investigación penal preparatoria, sería, ¿no es cierto? Y mientras no se haya iniciado el juicio por el pago voluntario del mínimo de la multa correspondiente y la reparación del daño causado. Es decir, que pagando 1.000 pesos, yo extingo la acción penal. Se termina la acción penal. Se murió la acción penal. Viene a ser lo mismo que la prescripción, que la muerte del imputado, desde el punto de vista de las consecuencias, estoy diciendo. ¿Por qué? Porque extingue la acción penal. Desde ese punto de vista la extinguió. La acción penal se murió. ¿Por qué? Porque el sujeto pagó el mínimo de la multa que tiene regulado. Por eso es importante, o a mí me interesa que ustedes sepan este tipo penal, porque en la práctica se da, y porque nos sirve para que ustedes aprendan que cuando tienen un delito reprimido solamente con multa, hay veces que la mejor solución es el pago del mínimo y uno se olvida. Porque si no, después tiene todo un proceso penal adelante que ningún abogado le va a cobrar este monto para ir a un debate. Entonces, con ese mínimo del pago, se termina lo que es el proceso penal. Pueden tener un proceso administrativo, sin duda, pero eso es independientemente del proceso penal. Es más, yo lo evitaría porque evitaría tener una condena que implicaría que uno deje de ser inocente y que muy probablemente implique consecuencias en el procedimiento administrativo que debe tener esa persona, ese funcionario policial, por ejemplo. Entonces, desde ese punto de vista me parece interesante, y aparte suele haber también dentro del cuerpo de alumnos muchos funcionarios policiales o agentes de la seguridad, que es importante que sepan las consecuencias de este artículo, ¿sí? Entonces, por eso es que siempre solemos detenernos en el análisis de esta figura. ¿Se entiende? Doctor, o sea que si paga los 1.000 pesos hasta antes de iniciar el juicio, ya se extingue la acción penal. Se extingue la acción penal. Fíjense que el artículo agrega un requisito más, y las consecuencias del delito, en el caso que haya habido algún perjuicio patrimonial de algo, uno tendría que tratar de cubrirlo, pero desde el punto de vista de la multa es el mínimo de la multa del delito establecido y se extingue la acción penal. Se extinguió la acción penal. Imagínense ir a un debate o tener una audiencia inclusive de oposición, ¿no? Cualquier defensor, supongamos que no vaya con una defensa oficial, yo no creo que cobre menos que eso. Estoy hablando de cualquier cosa, porque esta no es una clase de cómo se cobra ni nada de eso, pero sí desde el punto de vista de las consecuencias que puede llegar a tener, ¿sí? Entonces, me parece que al menos es importante que se sepa esto. Me parece que es importante que se sepa. Entonces, desde ese punto de vista, no implica el pago de la multa necesariamente reconocer la culpabilidad o que uno sea culpable, porque si no debería sentarse eso en el registro de reincidencia. Y lo que hace esto es se extingue la acción. Si se extingue la acción, la única forma de que me quiten el estado de inocencia es que haya una sentencia, y acá no la va a haber. La va a haber, acá yo pago la multa, se debe extinguir la acción penal. Por eso yo le trataba de explicar que es lo mismo que cuando se prescribió la acción o cuando murió el imputado. No sé si era culpable o no. Tenía un proceso penal, pero se extinguió la acción. Bueno, acá también la acción se extingue, eso dice el artículo 64 del Código Penal, y por eso es que, fíjense, pegamos un saltito y nos fuimos al artículo 280, 281, para que ustedes tengan conocimiento de esta figura, porque es importante que lo sepan. Doctor. Sí. ¿Y sucede lo mismo en el caso que sean dos funcionarios o más? Claro, se va a extinguir a la persona que pague la multa. A la que paga la multa al mínimo se le va a extinguir a esa. Si la otra persona no quiere pagar la multa, seguirá con su proceso penal, pero a esta se extinguió la acción penal. El proceso podrá seguir contra el resto. El Código Penal es una facultad que tiene el imputado, porque ¿a quién es el que va a pagar? El imputado. Y el imputado dice, mire, básicamente la idea del Código Penal le está dando una posibilidad de no seguir en el proceso penal. Así como se la dan respecto a la suspensión del juicio prueba. No vaya a juicio si no querés, yo no quiero, presento la suspensión del juicio prueba bajo ciertos parámetros y ciertos requisitos. Acá lo mismo, con el pago de la multa uno se evita, ¿sí? No es necesario que todos tengan que ir a pagar el mínimo de la multa. ¿Se entendió? ¿Está claro, doctor? Sí, profesor, perfecto. ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿No? Doctor, le quería comentar algo. ¿Hay lugares semi-libertad de los internos? Sí. Están, por ejemplo, Tres Horquetas en Resistencia.
pregreso en Fontana, y eso no tiene ningún tipo de seguridad justamente para probar la conducta de los internos. Sí se están resocializando. La cuestión es esta, hay solamente un custodio o dos para un promedio de 50 o 100 internos. Y hubo varias fugas, inclusive en el Monte Benítez estuvimos varios días buscando. Y nunca se abrió causa penal. Es como que está previsto la cantidad de internos por custodio que hay. Y a razón de los derechos humanos que muchas veces nos impiden ponerle medidas de sujeción en lugares públicos, dentro de un móvil, dentro de la celda, más allá, aunque se esté lastimando cualquier cosa. En eso estamos, hay mucha reglamentación, que no se den medidas de seguridad, y como le digo, esos lugares abiertos, que dan directo al monte, en varias oportunidades, o las visitas a domicilio. Hay domicilio prácticamente a cientos de kilómetros de la ciudad. No sé si me escuchó bien, pero quería dar esos ejemplos que a veces... Esos ejemplos son muy buenos porque inclusive puede ser que la persona no vuelva y básicamente lo que está haciendo es cometiendo evasión, pero no va a ser delito si no lo hace con alguno de los medios. Ojo, Daniel, que el hecho que no se haya habido causa penal no significa que no se abra. Ese es el gran problema que puede tener algún funcionario, ¿no? O empleado policial me refiero. Sí, a mí me pasó una vez con una fuga, pero era porque lo enviaron sembraban afuera de la unidad, y estaba a cargo de un maestro que le dicen que un solo custodio, y eran 60 los trabajadores. Claro. Y al lado estaba la calle, y el otro lado estaba el barrio. Una cosa así. La cuestión que uno se fue. No, pero la idea justamente, esos sistemas están para personas que supuestamente están en condiciones de soportar esa situación de relajamiento, ¿no? Algunos obviamente no todos lo cumplen, pero el problema lo que se suele dar es que hay veces que a los funcionarios les suelen imputar. ¿Qué es lo que les pasa? Yo quiero que ustedes tomen conciencia, porque ustedes van a ser funcionarios el día de mañana. Funcionarios judiciales, ¿no? Llámese fiscales, jueces, defensores, y le va a tocar el día de mañana imputarle a algún funcionario policial alguna evasión. Y es muy distinto la realidad que yo puedo tener acá en mi casa en este momento, con aire acondicionado, con internet, tomando un cafecito hace algún momento, que una realidad de una persona que tiene que estar con 50 detenidos tratando de ver si efectivamente no se escape nadie. Entonces de repente uno está tratando de cuidar y le rompieron el barrote de atrás. Y después yo soy juez y le digo, mire señor Daniel, ¿cómo usted no evitó que rompan la reja? Claro, o sea, desde el banquillo, desde el lugar, desde la silla es muy fácil después atribuir algún tipo de responsabilidad. Por eso siempre me gusta a mí tratar de tomar conciencia de las cosas que pasan, porque si no uno habla, y hablar como desde situación de espectador es muy fácil. Yo creo que Daniel acá nos puede explicar muchas cosas nosotros que ni siquiera nosotros sabemos, por más que estemos ejerciendo parte del derecho penal, sino quien está ahí, siempre digo yo, que a los funcionarios policiales les falta demasiada preparación, pero son ellos los que están batallando con un montón de situaciones que uno ni siquiera está preparado. Inclusive estar preparado para lidiar con las personas más problemáticas, por no usar una palabra un poco más vulgar, ¿no? De la sociedad. Las cuestiones más problemáticas de la sociedad. No quiero utilizar palabras más despectivas porque se pueden malinterpretar. Entonces, desde ese punto de vista, una vez escuchando una clase de sociología, decía, ojo con lo que son abogados, porque los abogados creen que todo lo pueden solucionar con la ley. Y ojo, la enseñanza que damos como docentes nosotros es todo dentro de la ley, nada fuera de la ley. Pero a la hora de exigir, también uno tiene que tener el sentido común después para decir, mirá,
vos sabés lo que es estar ahí cuidando a esta persona para que no se te escapen, o sabés lo que es esta situación particular, o sabés las otras cuestiones particulares, porque es muy fácil a veces llenarse la boca de un montón de cosas cuando uno ni siquiera se ensucia los zapatos, ¿sí? Entonces, por eso el lugar, el método, el hecho, las personas también marcan situaciones muy particulares, ¿sí? En la Argentina y el Chaco fue una cuestión muy particular respecto a un caso que se volvió a debatir ahora, que fue el caso Greco. Se hizo la causa Greco 1 y causa Greco 2. ¿Por qué? Porque básicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos le aplicó una sanción al Estado argentino porque el Estado no había cumplido con ciertas reglas. Era un detenido que en un momento determinado, un artesano era, por eso en la Plaza 25 de Mayo de la Ciudad de Resistencia está la pérgola de los artesanos que se llama Greco, ¿sí? Todo el camino se llama Greco porque era un artesano que hace más de 20 años lo habían detenido y posteriormente muere incendiado dentro de su celda, ¿sí? A partir de ahí hay una serie de dudas, o sea, hubo una sentencia condenatoria en este caso después, pero básicamente murió incendiado, ¿sí? Entonces, yo me acuerdo que algunos funcionarios policiales decían de que esta persona, la excusa que daban, o no sé si era excusa o no, pero la explicación que daban, que esta persona estaba en un estado de ebriedad, pero además decía que tenía SIDA, y trataba de morderla a los policías, ¿no? Claro, yo decirle tenés SIDA hoy en el año 2020, y yo te voy a abrazar y te voy a dar un beso en la mejilla y te voy a dar la mano, pero hace 20 años atrás seguro que no. Seguro que no. Pues yo me acuerdo cuando yo iba a la secundaria, y se hablaba mucho del SIDA y se enseñaba mucho del SIDA, pero se hablaba en otros términos. Se hablaba de alguien que tenía SIDA, uno, desde el punto de vista del conocimiento de la sociedad que había, era una persona que había que tener mucho cuidado. Esa era la experiencia que uno tenía como ciudadano común. Estoy hablando de hace 20 años yo tenía, bueno, vamos a poner 25 años, yo tenía 15 años hace 25 años, sí. Entonces en la secundaria uno lo que decía, tenía miedo de esas cosas. Imagínense en ese momento histórico. Entonces, también hay que plantearse, porque no es solamente juzgar del conocimiento que uno tiene ahora, sino el que había también en ese momento y lo que tenían los ciudadanos. Esto yo no estoy convalidando causa Greco 1, causa Greco 2, no tiene nada que ver, sino lo que estoy diciendo es la experiencia que nos cuenta Daniel, que es de un fenómeno muy particular, porque ni siquiera ese es el mismo fenómeno que sucede en la alcaidía o en los lugares de detención propiamente dicho, sino que es un fenómeno totalmente distinto al que él cuenta, y a este fenómeno que yo lo estoy contando, donde se pueden presentar estas particularidades, lo que siempre trato de presentarle yo o mostrarles que tengan la sensibilidad, no para no juzgar comportamiento, sino para juzgarlo en todas sus dimensiones, o en el mayor acercamiento posible al hecho que sucedió. Porque si no, uno se queda solamente desde el punto de vista de un atril o del punto de vista del lugar donde está. Saliendo del derecho penal, yo tengo un hijo que tiene 18 años. Yo tengo 41 años en este momento, tengo un hijo de 18 años de edad y empieza la universidad el año que viene, ¿sí? Entonces, en un momento determinado, bueno, hablaba algo respecto a los hombres que estaban trabajando acá en mi casa, ¿no? Que estaban construyendo. Entonces, un día le agarro y le digo, bueno, nosotros tenemos que hacer entrar la arena a partir de ahora. Él no lo decía en tono despectivo, pero estaba comentando algo respecto a eso. Y empezamos a hacer entrar la arena él y yo, ¿sí? Yo trabajé en construcción y anteriormente vendí diario, entonces no es que me es fácil, pero sé de qué se trata. Pero él no. Entonces, inmediatamente cuando terminamos de hacerle entrar la arena a la tarde, me dicen, ¿y cuánto le pagan a este hombre por un día de trabajo? Entonces le digo, yo le deben pagar más o menos, saqué el cálculo tanto. Güey, pero es una locura. Bueno, tenés que saber y ponerte en el lugar del zapato del otro y saber de qué se trata para poder hablar, porque si no, uno habla y no sabe. ¿Qué es lo que le pasaba a mi hijo? Que mi hijo es muy bonito y tiene una capacidad de entendimiento muy buena, pero hay veces que no es fácil ponerse en el zapato del otro. O sea, nosotros sabemos el zapato que ustedes están ahora que van a examinarse, porque nosotros nos examinaron
Y los profes que tuvimos de Penal 2, nosotros somos unos angelitos al lado de los profes de Penal 2 que nosotros nos han tocado. Entonces, desde ese punto de vista, estamos tranquilos porque estamos brindando inclusive excelentes clases al lado de clases que pudimos haber tenido nosotros. No digo que no tuvimos buenos profesores, pero siempre tratemos, desde el punto de vista de ciudadanos, digo, de aprender estas pequeñas enseñanzas que a uno sirve. Y estoy hablando, ¿por qué? Porque ustedes van a ser administradores de justicia, ¿eh? Ustedes van a hacer lo que van a administrar, porque algunos van a ejercer la defensa, otros van a ser defensores públicos, algunos van a ser fiscal, y algunos vamos a ser papás solamente y nos va a servir como experiencia para mostrarle a nuestro hijo ciertas cosas, de decir, bueno, mira, tené cuidado con esto, inclusive por eso ponerse en todos los lugares para a veces tener un entendimiento un poco más acabado de la situación, porque si no, el funcionario judicial a veces, por eso es la queja que tiene la ciudadanía, parece que están en otro estrato, ¿no? Y hay muy pocos jueces que se ponen en el lugar de las personas y saben efectivamente lo que pasa. Hoy creo que hay algunos jueces que tratan de hacer eso y uno lo ve porque tienen esa cercanía. ¿Qué otro delito queremos que sepan? Para que sepan solamente, y vamos a hacer un pantallazo muy rápido para darle la palabra a los otros profesores. La figura del encubrimiento es un delito también muy común que está regulado en el artículo 277 del Código Penal, ¿sí? Básicamente, ustedes ya escucharon la palabra encubrimiento y la palabra encubrimiento la escucharon en parte general, que básicamente consiste en el delito de prestar una colaboración, pero el sujeto tuvo que haber dado un acuerdo anterior, tuvo que haber dado un compromiso anterior. El que cumpliendo una promesa anterior brinde una colaboración posterior al delito. Ahí está el encubrimiento, está regulado en el artículo 46 del Código Penal. Ustedes lo recordarán, lo que no vieron en parte general, yo les leo, porque a eso se le denomina el encubrimiento, pero encubrimiento de parte general. Les leo. Los que cooperaren de cualquier otro modo a la ejecución del hecho y, acá viene del encubrimiento, artículo 46, estoy leyendo el segundo párrafo, los que presten una ayuda posterior, este es el encubridor, cumpliendo promesas anteriores al mismo. Este es el encubridor de la parte general. Lo que vamos a ver nosotros es el delito autónomo de encubrimiento, que básicamente es el que presta una colaboración posterior en un delito que no cometió y tampoco tiene una promesa anterior, porque si tiene una promesa anterior se va al 46, ¿sí? Para que se dé la figura del encubrimiento que tiene que haber, y es lo que dice el tipo penal. El que tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiere participado, no tenés que ser autor, no tenés que ser cómplice primario, cómplice secundario, ni instigador, ayudar a alguien. Así empieza, por ejemplo, una de las figuras, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los requisitos? Básicamente es el que tras la ejecución de un delito ejecutado por otro en cualquier parte colabore, ayude, con posterioridad al delito. Si es mediante o durante la comisión del delito, uno va a ser cómplice. ¿Sí? Cómplice primario, cómplice secundario, y ahí tenemos que usar la participación. Esto es un delito autónomo de encubrimiento. ¿Y en qué consiste este delito autónomo de encubrimiento? Por ejemplo... Ahí se trabó un poco. ¿Cómo? Se me trababa un poco era para colaborar en el delito de otro de forma posterior, ¿no? Posterior, sí o sí posterior y sin promesa anterior. ¿Y de qué manera yo puedo ayudar, Miguel, al delito ya cometido? Por ejemplo, una persona ya cometió el delito y yo le ayudo a que esta persona se evada de las investigaciones judiciales. Se evada de las investigaciones judiciales. En este caso estaríamos en el inciso A, colaboración personal o encubrimiento personal se llama esto. Ayudar a alguien a eludir las investigaciones de las autoridades o a sustraerse de la acción de esta, ¿sí? La persona que se oculta después de la comisión de un delito, yo ayudo a que se oculte. Van a ver que hay algunas personas que no van a ser punibles por la comisión de este delito. Por ejemplo, algunos familiares, padres, maridos, esposos, van a ver que el propio artículo 277 en el cuarto párrafo dice que van a estar exentos de responsabilidad criminal los que hubieran obrado en favor del cónyuge
o de un pariente cuyo vínculo no excediere el 4º grado de consanguinidad. Estos sujetos van a estar exentos de pena. No significa que no va a ser típica, sino que va a haber una cuestión de política criminal de eliminación de punibilidad, ¿sí? Pero eso está en el 4º párrafo, ¿sí? ¿En qué consiste el delito? Yo oculto a la persona favorecimiento personal después de la comisión de un delito. Ocultare o alterare o hiciere desaparecer los rastros, también es encubrimiento, consiste en cometer encubrimiento. Adquirir, recibir o ocultar dinero o cosas provenientes de un delito. Acá la persona tiene que saber que lo que está adquiriendo es proveniente de un delito. Van a ver que hay casos en los cuales uno tiene duda de la comisión o que eso venga proveniente de un delito. También va a encuadrar en encubrimiento con una pena menor, ¿sí? Básicamente sería la receptación imprudente, este se llama el delito de receptación dolosa, y después también estaría la receptación imprudente, no se habla de imprudencia, sino que uno tendría que tener duda de la procedencia ilícita de las cosas que está adquiriendo. También cometería el delito de encubrimiento, ¿sí? Uno va y compra la bicicleta a la persona que no puede tener esta bicicleta, estaría cometiendo el delito de encubrimiento dudoso, ¿sí? De receptación de elementos dudosos. ¿Con qué me quiero quedar o qué le quiero explicar? Si ustedes ven la comisión de un delito, no están obligados, en principio, ni a denunciar, ni en principio a realizar nada, ni siquiera a ayudar, ¿sí? Excepto que nos encontremos en algunas de las circunstancias enumeradas en el artículo 108 del Código Penal, que es básicamente la omisión de auxilio, solamente si nos encontramos en esa particularidad. Pero yo veo que están cometiendo un delito, yo no tengo una obligación, ni de ir a ayudar, ni de ir a denunciar. Si yo no denuncio y yo no ayudo, yo no cometo delito, ¿sí? Excepto que se den las particularidades del artículo 108, que es la omisión de auxilio. Entonces, esto es para la generalidad de las personas que muy probablemente nos encontremos acá. Pero, por ejemplo, Daniel puede ver la comisión de un delito en el ejercicio de su trabajo. Y si él no denuncia, lo pongo a Daniel porque me dio la pauta de que puede ser un funcionario público, como también lo soy yo. Y yo puedo tener conocimiento que en el área donde estoy trabajando estén cometiendo un delito. Y ahí sí, a Daniel y a mí, ya no tenemos la libertad que tenemos el resto de los ciudadanos de no hacer nada, sino que estamos obligados a denunciar. Entonces, ¿la máxima cuál es? En principio que nadie está obligado a denunciar nada, excepto que las normas establezcan la obligatoriedad de hacerlo. ¿De dónde surge esto? Básicamente del inciso D del artículo 277, que dice lo siguiente: no denunciar la perpetración de un delito o no individualizar el autor o partícipe de un delito ya conocido, cuando estuviere obligado a promover la persecución penal de un delito de esa índole. Fíjense, el Código Penal dice que cuando vos no denunciaste, estando obligado a denunciar la perpetración de un delito o de un partícipe de un delito, vas a ser encubridor. Daniel, nos están diciendo que vamos a encubrir si nosotros no vamos a denunciar. Cometés el artículo de encubrimiento. O sea, el que vio que estaban matando y no ayudó y no denunció, no comete delito. Pero si nosotros estamos obligados, ahí está el problema. ¿Quiénes son los obligados a denunciar? ¿Sí? Y ¿de dónde surge esa obligación? Esa obligación surge de los códigos procesales penales en la materia. Códigos procesales de las provincias o códigos procesales de la nación, que tienen un capítulo específico que dice denuncia. Y en la denuncia dicen libertad de denunciar y dice obligación de denunciar. Y acá me quiero detener. Hay generalmente una fórmula que utilizan los códigos procesales que dicen que los funcionarios públicos que tienen conocimiento de la comisión de un delito en el ejercicio de su función están obligados a realizar la denuncia. Si no denuncias, el Código Procesal no dice que cometés este delito, pero te está diciendo que estás obligado. Y si no lo denuncias, el artículo 277, inciso D, está diciendo que sí vos cometés un delito. ¿Qué delito? Encubrimiento.
¿Qué delito comete el funcionario público que no denuncia la perpetración de un delito que tiene conocimiento en el ejercicio de su función? Encubrimiento. Fíjense lo que sucede. Y ya lo vieron ustedes cuando vimos el delito de 156. Abuso de arma y... No, y el 156 cuando vimos básicamente la violación de secreto profesional. ¿Qué pasa con el profesional que revele un secreto? ¿Sí? Revela un secreto, comete artículo 156. Pero si no denuncia al profesional, comete 277, cuarto párrafo. ¿Por qué? Porque el cuarto párrafo le dice al médico que está en servicio, médico público, que tiene que denunciar los delitos que lleguen a su conocimiento. Porque tengo acá el artículo, ¿querés que lo lea del Código del Chaco? Así dicen la mayoría de los códigos, el Código Procesal del Chaco, pero así lo suele decir el de Corriente, el de Nación, y la fórmula es parecida. Esta, no importa el número porque este es un código viejo, pero estaba en el viejo, en el 315, hoy debe estar en el 330, por ahí más o menos. Tendrán la obligación de denunciar los delitos perseguibles de oficio. Punto 1. Los funcionarios o empleados públicos que los conozcan en el ejercicio de sus funciones, está diciendo funcionarios o empleados. 2. Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personal que ejerzan cualquier rama del arte de curar, que conozcan esos hechos al prestar auxilios de su profesión, salvo el conocimiento adquirido por ellos esté por la ley bajo amparo de secreto profesional. Fíjense, importantísimo, ¿por qué? Porque, por ejemplo, la partera o el médico está obligado a denunciar, por ejemplo, la comisión de un delito, pero también está obligado a guardar secreto por el artículo 156, como le decía recién. Básicamente, el que teniendo noticia por razón de su estado, oficio, empleo, profesión o arte, revelare un secreto cuya divulgación pueda causar un daño y lo revelare sin justa causa. Comete este delito. Pero si no denuncio, cometo el 277, y ese fue el fallo que nosotros discutimos cuando vimos violación de secreto profesional, que básicamente lo que la Corte terminó diciendo, ¿qué es lo que prima acá? Si la intimidad, en este caso puntual, o la administración de justicia, porque en este caso el bien jurídico tutelado, ¿cuál sería? La administración pública, pero entendida por la administración judicial, desde el punto de vista de la administración de justicia, el normal de ese movimiento de la administración de justicia que se ve perjudicada si la persona oculta a la persona o ayuda a quitarse los rastros, adquiere productos provenientes del delito, o no denunciar, en este caso el inciso D. Fíjense, inciso A, B, C y D. Esos son los que estamos trabajando. Entonces, con esto ustedes tienen un pantallazo de lo que es el delito de encubrimiento, ¿sí? Que consiste en ocultarle a la persona, permitir que se evadan los rastros del delito, permitir la adquisición o adquirir los productos provenientes del mismo, o no denunciarle. No denunciarle solamente para los casos como lo regula el Código Procesal Penal. El Código Procesal dice quiénes son los obligados. Generalmente son los funcionarios públicos, que leemos otra vez nuevamente la fórmula de los médicos, por favor, el inciso B sería, Guillermo, por favor, respecto de las personas obligadas. Por un lado dice empleados, funcionarios o empleados, que tomaren conocimiento en el ejercicio de la función pública, y después le agrega el caso de los médicos, que ya estaría en el inciso 1 porque son empleados funcionarios los públicos al menos. Pero lee el inciso B de nuevo, por favor, Guillermo. Los médicos, parteras, farmacéuticos y demás personas que ejerzan cualquier ramo del arte de curar, que conozcan los hechos al prestar auxilio de su profesión, salvo, etc. Perfecto. ¿Se entiende la problemática? Esa fue la problemática que llegó a la Corte y que se terminó resolviendo. Para tratar de que entre todo y para avanzar, vamos a continuar con el resto, pero con esa idea nosotros nos quedamos sobradamente satisfechos, si ustedes saben, para el parcial estoy diciendo, no para el ejercicio profesional, respecto a la figura de encubrimiento. Antes, acá estaba la figura de evasión, de lavado de activos. La persona que lavaba dinero estaba en el 277 porque decía que cometía encubrimiento. Pero se daba una particularidad muy rarísima,
porque hay veces que la persona que lavaba el dinero era la propia persona que había cometido el delito. Por ejemplo, yo traficaba estupefacientes, y posteriormente con ese tráfico de estupefacientes venía y ponía una concesionaria, o unas carnicerías enormes, o compraba casa y vendía, ¿sí? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy lavando la plata esa que viene de un producto ilícito. Entonces daba la rareza o daba la particularidad de que cómo va a ser delito de encubrimiento si el delito de encubrimiento consiste en participar en un hecho posterior. Está mal la palabra participar, porque participar es un hecho anterior, sino en colaborar en un hecho posterior a la ejecución. Entonces, si yo ejecuté, ¿cómo yo puedo encubrir? Yo no puedo encubrir lo que yo ejecuté. Si yo me estoy escondiendo, estoy borrando los rastros, no estoy encubriendo, porque el encubrimiento consiste en algo que no haya participado. Eso es o así deben entenderlo necesariamente. Por eso se borró esa figura que estaba en el 277 y se creó todo un título especial que es la figura de delitos económicos, y donde ahí está el lavado de activos. Antes estaba acá. Pero le voy a ceder la palabra, no sé quién va a seguir, Guille, Carlos, no sé quién. Y yo, ya que mencionaste el lavado de activos, sigo yo y después estupefacientes da Carlos. Bueno, justamente como decía el profesor, la figura del lavado de activos estaba contemplada hasta el año 2012, creo que era, en el artículo 278, que hoy está derogado, con algunas particularidades, en particular de que el autolavado, digamos, es decir, cuando uno limpiaba su dinero obtenido ilícitamente, esta figura no estaba penada. Hay algunos autores que dicen hoy que tampoco estaría penado, pero vamos a ver por qué razones. En particular, hoy por hoy se dice que estos delitos son delitos contra el orden económico financiero, pero hay discusión en el derecho internacional y en las doctrinas sobre cuál es el bien jurídico tutelado. De hecho, en el derecho penal alemán, por ejemplo, en el parágrafo, creo que era 262 o 263, si mal no recuerdo, cuando uno dice parágrafo en el Código Penal alemán, significa artículo. Está contemplado el delito de lavado de activos, pero con forma de encubrimiento. Es decir, que en realidad está discutido qué bien jurídico protegido digamos, está en este delito de lavado de activos. ¿Por qué? Porque la discusión está dada en cuanto a que si el orden financiero, el orden económico es el afectado, tendría que, dicen algunos autores, Trovato entre ellos, por ejemplo, dice que en realidad hay un montón de hechos que por cuestiones de bagatela, digamos, que no perturbarían el orden económico-social, es decir, lavados de activos de poca monta, digamos, supongamos el dealer del barrio, digamos, que se compra, por ejemplo, un auto, no un auto de alta gama, sino un auto de gama media o de gama baja con eso, o pone un kiosco o pone cualquier tipo de actividad lícita, no estaría afectando el orden económico y financiero. Entonces hay algunos autores que dicen, bueno, en realidad, si lo que intentaron es cambiar el bien jurídico tutelado por el orden económico, en realidad van a estar yendo en contra de los propios fines que estaba intentando la modificación legislativa. ¿Y por qué la modificación legislativa fue realizada? En realidad nos vimos, como bien dijo el titular de cátedra en su exposición sobre los tratados internacionales sobre delitos de corrupción, por organismos internacionales, entre ellos el GAFI, que está el nombre en francés, es un poco complicado de pronunciar, pero sería Grupo de Actividades Financieras
se me fue el nombre ahora, pero digamos, es grupos de especialistas que se dedican a realizar recomendaciones, digamos, para que evitar, digamos, que el dinero sucio financie actividades lícitas, digamos. Es decir, por ejemplo, sería uno de los fines, en teoría, es evitar que, por ejemplo, el narcotráfico financie la política o están dedicados a este tipo de cuestiones, ¿sí? Entonces, en realidad esta modificación legislativa lo que hizo fue un poco empujar a la Argentina, entre otros países, porque también ha habido otros que se han visto obligados también a estas modificaciones, a penar el autolavado, a penar el lavado imprudente y algunas otras modificaciones, ¿sí? El delito de lavado de activos, si alguien tiene el Código Penal cerca, ahora yo no sé dónde dejé el mío, el artículo 303, y van a ver que como buen artículo que está inspirado en tratados internacionales, tiene una modificación un poco extraña a la redacción a la que solemos estar acostumbrados a los delitos que venimos viendo en general. ¿Alguien tiene el 303 a mano y quiere leerlo completo? Sí, doctor, leo. Sí, Gloria, adelante. Será reprimido con prisión de 3 a 10 años y multa de 2 a 10 veces del monto de la operación el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, gravare, disimulare o de cualquier otro modo pusiere en circulación en el mercado bienes provenientes de un ilícito penal, con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o los subrogantes adquieran la apariencia de un origen lícito. Y siempre que su valor supere la suma de 300.000, sea en un solo acto o por la reiteración de hechos diversos vinculados entre sí. La pena prevista, ese es 2, inciso 2. La pena prevista, completo, porque es complejo. Sí, la pena prevista en el inciso 1 será aumentada en 1/3 del máximo y en la mitad del mínimo en los siguientes casos. A. Cuando el autor realizar el hecho con habitualidad o como miembro de una asociación o banda formada para la... Pasa el inciso B, Gloria. Cuando el autor fuera funcionario público que hubiera cometido el hecho en ejercicio u ocasión de sus funciones. Pasa el inciso 3, para que no sea tan largo, porque si no muy largo. Claro, está bien, sí, gracias. El que recibiere dinero u otros bienes provenientes de un ilícito penal con el fin de hacerlos aplicar en una operación de las previstas en el inciso 1, que les dé la apariencia posible de un origen lícito, será reprimido. 4. Si el valor de los bienes no superare la suma indicada en el inciso 1, el autor será reprimido con la pena de prisión, tal. 5. Las disposiciones de este artículo regirán aun cuando el ilícito penal precedente hubiera sido cometido fuera del ámbito de aplicación espacial de este código, en tanto el hecho que lo tipificara también hubiera estado sancionado con pena en el lugar de su comisión. Perfecto, muchas gracias, Gloria, muchas gracias. Bien, como pueden ver, está relatado muy largo el artículo, pero acá nos vamos a concentrar en que queremos que sepan en particular los verbos típicos, pero sobre todo, más allá de los verbos típicos, que es importante saberlos, es importante saber el concepto de lavado de activos, es importante saber qué figuras están contempladas, las agravantes,
como pueden ver, por eso la hice pasar rápido, Gloria, son cuando sea realizado con habitualidad, cuando sean miembros de una asociación o una banda, que acá tiene su problemática porque se confunde con el artículo 210 que ya vimos, en particular, además tiene una pena más alta, así que en realidad esto surge, digamos, da críticas porque no hay por qué pensar que una asociación ilícita constituida para realizar delitos económicos sea valorativamente peor, digamos, por las penas mayores que tiene respecto de cualquier asociación ilícita común y corriente, digamos, para cualquier tipo de delito. Y después cuando fuera funcionario público, que le agrega las penas de inhabilitación correspondientes. Pero más allá de eso, lo interesante de este artículo están en sus incisos 1, 3 y 4. ¿Por qué los 1, 3 y 4? El inciso 5, rápidamente se los menciono, es la cuestión del ámbito espacial. ¿Por qué? Porque en los casos en los que el delito penal precedente, digamos, es decir, el delito que da origen a esos fondos ilícitos, no estuviera penado en el país donde se originaron, digamos, no va a poder ser tomado como lavado de activos. ¿Por qué? Porque claramente nos vamos a dar ante un caso de fondos lícitos, digamos. ¿Cuál sería un ejemplo claro, por ejemplo? En los lugares donde está, digamos, legalizada la siembra, por ejemplo, de marihuana, o de algún otro tipo de droga similar que esté legalizada, su siembra o su consumo, o su venta al menudeo, por ejemplo, como podría ser quizá Uruguay, bueno, si se la trae y se la trae en esas cantidades, no podrá ser tomado. Es un ejemplo un poco de laboratorio el que estoy dando, un poco raro, pero claramente no podría ser tomado por el delito de lavado de activos. ¿Qué queremos que sepan? Primero, lavado de activos, o lavado de dinero, como se le suele decir, o otros códigos penales usan el término legitimación de activos. ¿Por qué la doctrina prefiere en general el término lavado de activos? Porque lo expresa con bastante sencillez el hecho de que estamos dándole, como dice el tipo penal, apariencia de legalidad. No es que lo estamos legitimando, sino que le estamos dando apariencia de legalidad. Y esto nos trae muchos problemas porque, como sabemos, hemos tenido muchas leyes de blanqueo de capitales, y no vamos a profundizar en esta clase sobre esto, pero claramente trae muchos problemas a este tipo penal el que continuamente tengamos blanqueos de capitales de parte de todo gobierno que se pueda remitir. Acá no hay cuestiones partidarias de por medio. Tenemos, el último fue en el año 2016, pero tenemos del año 2012 y tenemos de antes también, así que no hay ningún tipo de cuestión partidaria, sino que, dada la situación económica grave de nuestro país, ha generado que la supuesta necesidad de estos blanqueos, pero que genera que se transformen en lícita dinero que es traído de orígenes desconocidos o muchas veces, o quizás probablemente ilícitos. Entonces, ¿en qué consiste el blanqueo de capitales en un sentido amplio? Consiste en darle apariencia de legalidad a estos activos que provienen de un delito penal. Es decir, por ejemplo, un delito digamos, yo soy traficante de cocaína, y como bien decía el profesor Martínez, yo para lavar, una de las actividades más comunes, yo pongo un hotel, y un hotel que también tiene la particularidad que es fácilmente, digamos, de disimular muchas cuestiones. Entonces yo con esa actividad, yo
puedo legitimar los ingresos que tengo ilícitos, digamos, ¿sí? De esa manera yo pruebo mis gastos y demás. Entonces, es darle apariencia de legitimidad a activos que provienen de delitos penales, y de cualquier delito penal. Antes, originariamente, hace ya muchos años, antes del año 2000, esto estaba contemplado para los delitos de estupefacientes y contrabando, si mal no recuerdo, pero hoy por hoy está, y esto es elogiado de alguna manera por la doctrina, el hecho de que los bienes o los activos ilícitos pueden provenir de cualquier delito penal, ¿sí? Entonces, el concepto de lavado, ya le respondo, Miguel. El concepto de lavado, digamos, está en el mismo tipo penal donde dice el origen de los bienes, cuando se dice de cualquier otro modo se pusieron en circulación bienes provenientes de un ilícito penal con la consecuencia posible de que el origen de los bienes originarios o subrogantes adquirieran la apariencia de un origen lícito. Y después habla de la cuestión de la suma, que ya vamos a ver eso. Pero acá, ¿a qué refiere? Es justamente al concepto y a cuando dice consecuencia posible de que del origen de los bienes, se refiere a que acá podría ser posible, y lo dice expresamente el tipo penal, el dolo eventual. Más allá de que sabemos que casi siempre es posible el dolo eventual, pero en este caso está contemplado, digamos, expresamente. Cuando dice bienes originarios o subrogantes, ¿qué quiere decir? Que no tienen que referirse a la plata que viene directamente, sino, por ejemplo, los bienes que lo hubieran subrogado. Puede ser, por ejemplo, el auto o la casa que el sujeto se compró con dinero proveniente del ilícito. Ese dinero, o ese bien, digamos, con el que se compró con el dinero ilícito, va a subrogar, ¿no? Va a sustituir, digamos, en términos sencillos, digamos, al dinero ilícito, y va a cumplir la misma función para el tipo penal. Miguel, sí, ¿qué pregunta quería hacer? Sí, sobre, por ejemplo, el caso de Odebrecht, que usted dijo más o menos recién, ellos por ahí no pagaban con dinero, sino, por ejemplo, cuando te daban una casa o así. Pero mi pregunta iba, no sé si está bien, con respecto a que, por ejemplo, no solo la droga y el contrabando por ahí sirven para el lavado activo, creo que usted me contestó, sino también le quería preguntar si se extiende, por ejemplo, a la prostitución, al tráfico humano, a todos esos negocios que ahora están... Todo delito. El delito penal no está hoy limitado, Miguel. De hecho, hay algunas cuestiones criticables que antes había un mínimo de, porque si se fija, ahora voy a eso, pero se refiere a cualquier ilícito penal. Antes era tráfico de estupefacientes, contrabando y algunos otros. Hoy está abierto a cualquier ilícito. Podría ser fraude a la administración pública, podría ser una estafa, podría ser un hurto de una suma muy grande de dinero, etc. Robo, lo que sea, ¿sí? Cualquier ilícito penal que tenga un origen tenga un contenido patrimonial, ¿sí? Entonces, ¿qué más? Bien, ya vimos el tema de los bienes originarios y los subrogantes. Quiero que sepan también cuando dice, siempre que su valor supere la suma de 300.000 pesos, sea en un solo acto o la reiteración de varios diversos vinculados. Es decir, esto lo hace el legislador para que, como sucede, por ejemplo, en la legislación tributaria, no se hagan fraudes fragmentados y de esa manera se va al tipo penal, sino que cuando son, digamos, operaciones vinculadas y que superen ese mínimo, va a estar contemplado en este marco. Si no, ¿qué va a suceder? No va a quedar impune, sino que va a ir al inciso número 4. Y ahí es donde Trovatos dice que en realidad es criticable esto porque si, como venía diciendo con anterioridad, lo que se protege el bien jurídico y tiene
y teniendo en cuenta que el bien jurídico está para limitar el tipo penal y decirnos qué conductas están prohibidas y cuáles no, es criticable que toda operación ilícita pueda ser pasible de lavado de activos por muy mínima que sea, porque no, la realidad es que inclusive estos 300.000 pesos a la hora de hoy, con la inflación galopante de hace muchos años que tenemos, ha quedado reducida a montos irrisorios. Yo diría que 300.000 pesos hoy no es nada, y de ninguna manera 300.000 pesos puede alterar el orden económico y financiero, digamos, ninguna transferencia o ningún tipo de operación, por muy ilícita que sea, va a alterar el orden económico si este es el verdadero bien jurídico tutelado que pretendió el legislador. Sí. ¿Me permitís dos cosas? Te tiro dos preguntas, contestarla como quiera porque la respuesta es aleatoria también, así que más que nada para dos cuestiones. Una es nuestra profesión, el ejercicio profesional de la abogacía y el cobro de honorarios, ¿no? Y supongamos que el cobro de honorarios sea por un robo a un banco, por un robo a un comercio, por tráfico de estupefacientes, por el delito que fuera, pero nosotros ejercemos la profesión de la defensa técnica, ¿sí? Entonces, viene el cliente y nosotros le pedimos $1, $1.000.000 de pesos, $1.000.000, lo que fuera, pero nosotros cobramos los honorarios en virtud de la defensa técnica que estamos llevando adelante. Y muy probablemente puede ser que parte de la plata que venga para nosotros venga de, ¿sí? Tema 1. Entonces, ¿estaríamos encuadrable en algún delito? O supongamos, en la hipótesis de trabajo, yo me quiero ir a poner unos brackets, ¿sí? Toda la dentadura bracket, y esa plata que yo estoy por gastar para ponerme los brackets viene de un delito X, ¿sí? O mi hija se va a hacer un implante mamario y la plata viene de, ¿sí? Entonces la pregunta que me hago yo, en realidad me la hago siempre cuando leo estos tipos penales, ¿no? ¿Cometo el delito de lavado de activos cuando, supongamos, yo soy el cirujano y yo sé o puedo saber o creo que esa plata viene de? Entonces, ese por un lado. ¿Cometería delito el profesional que recibe esos fondos provenientes de origen ilícito? Por un lado. Y por otro lado, la otra gran pregunta, ¿es necesario que los delitos precedentes, entiéndase, el tráfico de estupefacientes, el robo, el acto de peculado, el que fuera, esté demostrado en una sentencia para poder condenarle a la persona de lavado de activos? ¿O qué pasa si esa persona es declarada inocente del delito precedente? ¿Porque prescribió o porque no se pudo demostrar el delito? Puede ser condenado por lavado de activos. Fíjense el gran problema en el cual podemos llegar ante este delito. Sin conocer la respuesta que vaya a dar el doctor, lo que le digo es que cualquiera que dé, se saca un 10, porque cualquiera se va a sacar un 10 porque la respuesta depende de muchas cosas. Yo tengo mi visión de estas cuestiones que acabo de dar, pero son los problemas centrales del delito de lavado de activos. Exactamente. De hecho, esto último, yo sé que vos opinás que tiene que haber una condena anterior. No así, pero no así como lo dice Córdoba, o sea, no estoy a favor de lo que dice Córdoba, Pero lo que pasa, acá Trovato lo que dice es, respondiendo a esa pregunta en particular, dice que no haría falta una condena, pero, como diría el maestro Pessoa, en realidad, si el delito precedente hubiera sido declarado atípico, hubiera sido declarado como inexistente, se lo sobreseyó al sujeto por atipicidad o por toda otra causal que implicara la inexistencia del delito, es decir, no por prescripción, no por otras razones, o por causal de inculpabilidad o por lo que sea, estaríamos
estaríamos ante un problema y claramente el delito de lavado de activos no va a poder seguir investigando. Que esto luego, las investigaciones judiciales se haga igual, bueno, es agua de otra fuente, digamos, de otro cantar, pero de hecho que no sucede en estos mismos momentos, digamos, efectivamente. Pero bueno, la respuesta... yo no tengo una posición tomada porque me falta mucho para poder tomar una posición, pero creo que lo que dicen los autores es esto. Está los que dicen, como dice el doctor, hace falta una condena del delito precedente, o los que dicen, no hace falta una condena y aunque sea declarado atípico, como lo dice Fernando Córdoba, o otro como Trovato que dice, bueno, en principio no hace falta una condena, pero si fuera declarado atípico, habría, digamos, no podría ser declarado como típico el lavado de activos. ¿Por qué? Porque vamos a estar ante un origen lícito de los fondos, ¿sí? Una cosa nomás. ¿Cómo se...? A mí me pasó, doctor, de que cuando transferí la compra-venta de una moto, en el banco saltó la alarma como que yo, porque no hice los papeles, no justifiqué y eran 100.000 pesos, ¿no? Algo así. Y por lo que usted dice, el bien tutelado vendría a ser la estabilidad del sistema económico, porque al final yo no era un narcotraficante, no era nada, y tenía ahí todas las alertas del banco como que yo... Claro, eso es lo que se llama reporte de operación sospechosa, Miguel, si no estoy muy equivocado, que me corrija el doctor que conoce más que yo, pero se trata, normalmente cuando uno no puede justificar los fondos, el banco suele pasar esas cuestiones. Eso no significa que sea típico de lavado de activos, pero son indicios que va tomando el sistema para investigar o prevenir este tipo de delitos. El sistema bancario ha adquirido esta cosa. Y Maximiliano, ¿qué pregunta tenía usted? No, lo que me genera dudas de vuelta es esto, digamos, de si el principio es que los bienes provengan o parecieran provenir de origen ilícito, la determinación del ilícito es un problema, digamos. O sea, yo no podría, ya cerraría cualquier posibilidad en cuanto a que se tiene que determinar la existencia del ilícito. Y claro, justamente. Digo, pues, si no yo digo, te parecería que este tiene $10.000, por $10.000 se pagan $600.000 pesos, y estos $10.000 parecieran que, y me lo sacan. O te condenan por lo otro, y lo previo no se resuelve, te condenan primero más rápido, una cuestión de velocidad del tribunal, y te... Exactamente, es el gran problema, decir, mira, yo no tengo por qué probar o comprobar que efectivamente eso es de algo ilegal, pero vos lavaste, pero, o sea, justamente el delito consiste en que lave algo que venga de algo ilícito. Y si vos no tenés la posibilidad de mostrar, desde mi punto de vista, algo que eso viene de lo ilícito, te faltaría una pata a la tipificación penal, pero la interpretación no es la que estoy dando yo, o sea, la interpretación de los autores que medianamente escribieron la materia, como lo está planteando el doctor Romero, dicen otra cosa. Es más, Córdoba, que es uno de los libros más leídos acá en la Argentina, dice, mire, ni siquiera tiene que ser típico en algún caso puntual, dice, la verdad, pero bueno, a uno le choca mucho. El otro tema puntual, lo que a mí me choca respecto al ejercicio profesional, por eso puse el tema del cirujano, del dentista o del abogado, a mí me cuesta mucho entenderlo como delictivo, inclusive sabiendo que viene de lo ilícito. Supongamos que el cirujano venga y sabe que el papá de la hija esta es alcalde. Voy a llamar alcalde para que no se malinterprete con algo argentino, ¿sí? O sea, un funcionario público, ¿sí? Y sabe que esa plata muy probablemente viene de actos de corrupción del funcionario público. ¿Qué tiene que hacer el cirujano este? ¿Le tiene que poner el implante o le tiene que decir, mira, yo esa plata no la voy a recibir porque viene de nivel escuro? ¿Cuál es la idea que tengo o que podemos llegar a tener? Que no creo que sea necesariamente la correcta. A mí me gusta mucho la teoría de los roles de Gunther Jacobs. Mucho la teoría de los roles de Gunther Jacobs. Ojo, estoy diciendo algo que después, en el ámbito judicial, no sé si va a tener algún tipo de posibilidad de prosperar como argumento, ¿sí? Pero
La teoría de los roles dice básicamente lo siguiente, que si uno se mantiene dentro del rol estandarizado establecido, no tendría que venir ninguna consecuencia, siempre y cuando se mantenga dentro del rol establecido. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice Gunther Jacobs? Si vos sos abogado, tenés que manejarte como un buen abogado. Vos lo que no tenés que dar es consejos para la comisión de delitos de una manera particular después. Pero, ¿qué va a hacer el abogado? El abogado lo tiene que defender, no le tiene que acusar, no le tiene que perjudicar, el abogado defensor. Entonces, ¿qué tiene que hacer el cirujano? Ponerle bien los implantes. ¿Qué tiene que hacer el dentista? Ponerle bien los brackets. Eso es lo que tiene que hacer conforme a la teoría de los roles. Siempre y cuando no te salga de ese rol estandarizado, vos no tenés que cargar con las consecuencias por más que pongas en circulación la plata proveniente del ilícito. Entonces, no todos piensan así, y es un tema muy sensible. Es más, hoy en día los abogados que ejercen defensas técnicas en estos casos, posteriormente de cierta etapa del proceso, la Procelac le pide informe de quién fue el que le pagó los honorarios y cuánto. ¿Quién y cuánto? Justamente por problemáticas que estamos planteando en estas cuestiones que está hablando el doctor. O sea, por eso le estamos planteando temas de delitos complicados, pero modernos, actuales, vigentes, hoy, el 9 de noviembre del 2020. Y podríamos decir, profesor, que si cualquiera se dedicara a la defensa técnica de gente vinculada al narcotráfico, hasta podría ser un hecho con habitualidad, digamos. Habitualmente cobrás, digamos, entonces quiere decir que estás dentro de las condiciones de la... Eso es lo preocupante, Maximiliano, se entendería como una conducta delictiva agravada. Y lo más grave, Maximiliano, a mí me parece muy grave, o sea, lo que estoy tratando de suavizar con la interpretación, Guillermo sabe por qué yo hacía esa pregunta, es que muchos interpretan de esa manera. Entonces los abogados defensores que llevan adelante esa defensa lo entienden, y muy probablemente sí lo quieran entender, como delitos de lavados agravados por la habitualidad, porque te está defendiendo, supongamos, 5, 10, 6, porque generalmente cuando uno empieza a defender así, el otro mismo le recomienda y termina siendo abogado dentro de ese tipo de delitos, ¿no? Y a mí me parece preocupante. Hoy por hoy, hay que decirlo, es la interpretación que hace la gran mayoría de las fiscalías federales, porque hay que recordar es un delito federal. Entonces, bueno, hay que tener claro eso para saber con qué reglas de juego uno juega, ¿no? Lo que sí queremos es que ustedes aprendan el día de mañana que esta discusión uno no quiere decir que uno tenga la razón o no. Está planteando cuestiones que al menos para mí esas interpretaciones afectarían principios constitucionales esenciales, ¿sí? Entonces, pretender interpretarlo inclusive, como lo plantean algunos, con respecto a los delitos precedentes, de la manera que se lo interpreta, me parece muy preocupante. Desde mi punto de vista, por eso Guillermo hoy dijo, yo sé que vos estás en contra. Estoy en contra de Córdoba, la visión esa que da, sin duda. Lo otro me parece un poco, bueno, vamos a darle un poco menos, mitad inconstitucional nomás solamente sería, desde mi punto de vista. Sí. Ojo, porque no es... Fernando Córdoba es un autor muy prestigioso, discípulo de Sanchinetti, si no estoy muy equivocado, y ha escrito mucho al respecto, y en particular da de comer a los fiscales, digamos, en esta cuestión particular, por decirlo así, o beneficia en este caso, ¿sí? Bien, ¿qué otra cosa queremos que sepan, digamos, de este delito que es bastante complejo, como pueden ver, y que están bastante discutidos y que inclusive autores del prestigio de Jacobs, de Bacigalupo, de Córdoba y muchos otros discuten muy duramente sobre estos temas, y en particular, respecto del auto lavado, hoy por hoy ya el artículo 278 antes decía, se los quiero leer expresamente, decía, será reprimido
de 2 a 10 años y multa, etcétera, el que convirtiere, transfiriere, administrare, vendiere, grabare o aplicare cualquier otro modo dinero u otra clase de bienes provenientes de un delito en el que no hubiera participado. Esto es lo que se eliminó, además de trasladar. Entonces, hoy por hoy, yo diría, probablemente la doctrina mayoritaria va a decir que el autolavado estaría sería punible, digamos. Pero hay autores como Trovato, como siguiendo a Jacobs, que dicen, miren, en realidad, por más que el Gafi haya recomendado esto, y de hecho uno de los motivos que empujó a la reforma fue justamente, digamos, esta recomendación de Gafi de punir el autolavado, el hecho de que se quitare esta cuestión de el que no hubiera participado, digamos, si bien lo quita de la materia de prohibición, pero, esto no implica, ¿por qué? Porque estos autores dicen, miren, en realidad, en todo delito de contenido económico, se considera a la hora de punirlo y a la hora de determinar la pena, que naturalmente, o casi con naturalidad, va a poner esos bienes a circular, porque la persona tiene que tener alguna vida en licitud, por decirlo así. Lo estoy explicando en términos muy gruesos, para que se entienda, ¿sí? Entonces, en realidad esto ya está punido, es un copenado acto posterior, diría Sanchinetti. Entonces, del mismo delito precedente. Entonces, dicho en términos simples, ¿qué quiere decir esta interpretación? Quiere decir que el autolavado no estaría punido en cuanto a que en el delito precedente ya está presente, digamos, la punición. Y pretender punir el autolavado sería violar la prohibición de la prohibición constitucional de valorar 2 veces el mismo hecho, ¿sí? Entonces, el hecho de tener haber realizado un ilícito y poner, digamos, realizar estos bienes, ponerlos en circulación, implicaría una doble valoración para estos autores. La mayoría va a decir que no, pero bueno, están estas... Gracias, Miguel, por las iniciales. Es así, el Grupo de Acción Financiera Internacional, hay grupos regionales también. Y respecto de lo que decía el doctor Martínez, también es, de alguna manera, incongruente con la modificación respecto del bien jurídico, como les decía, porque no cualquier tipo de operación que tenga origen ilícito va a perturbar el verdadero orden económico. Por eso algunos dicen que en realidad habría que haberlo dejado, como hicieron, ojo, porque el Código Penal español también lo pone como delito contra el orden financiero, pero el Código Penal alemán lo deja en los delitos contra la administración judicial como una forma de encubrimiento, a pesar de que el autolavado tampoco está punido, es decir, que estas dos cosas no eran necesarias, no había necesidad de sacarlo del delito de encubrimiento y dejar de punir el autolavado. Sí estaría la problemática de que es muy difícil pensar como encubrimiento alguna acción propia, digamos, en la que uno ha participado. ¿Sí? Así que, respecto de el dolo de este delito, bueno, obviamente es un delito, como les decía, que permite el dolo eventual, porque habla de cuando le resultara indiferente, aunque el autor sabe que, o puede saber, entonces esa es la conducta que se va a valorar. Va a tener que tener este conocimiento para que pueda ser digamos, tomado como típica y típicamente dolosa esta conducta. Es decir, que tiene que pretender introducir estos activos dándole la apariencia de licitud.
Tiene que tener esta conducta, tiene que tener la representación de estar poniendo o darle apariencia de licitud. ¿Y esto por qué es importante? Porque en el inciso número 4 dice cuando los valores de estos bienes no superaran la suma indicada, y le pone una pena menor de 6 meses a 3 años. ¿Esto qué quiere decir? Que los lavados menores a 300.000 van a estar punidos por el inciso 4. Esto quiere decir que, digamos, la figura básica pasa a ser, en realidad, por remisión, el inciso 4, ¿sí? Y, por último, y lo último que quiero que se queden, digamos, y espero que quede claro, y cualquier pregunta pueden hacerla, es la conducta del inciso 3. Es bastante interesante el inciso 3 porque dice el que recibiere dinero u otros bienes de un ilícito con el fin de aplicar a una operación del inciso 1 que les dé apariencia posible de origen lícito. ¿Qué quiere decir acá? Esto sería una anticipación de la punibilidad, es decir, en palabras de Sanchinetti, un delito de mutilado de varios actos. Si recuerdan, de parte general, estos delitos que tienen una ultrafinalidad, es una anticipación de la punibilidad de un acto preparatorio o una tentativa inacabada, que, a decir de Sanchinetti, la tentativa inacabada, ¿qué estructura tiene? Tiene la estructura de un acto preparatorio, una tentativa inacabada que tiene una intención interna trascendente del dolo de la conducta consumada, digamos que en términos normales sería la conducta consumada. Entonces, este delito es el que recibe. Entonces, en este delito, digamos formalmente, para el inciso 3, el que recibiere estos bienes de origen ilícito con el fin de, dice, para darle un posible origen, digamos, apariencia de legitimidad. Entonces, es la anticipación de la punibilidad del delito de lavado de activos. Es el que recibiere bienes con el fin, no dice, perdón, no con el fin de, porque no es en ese sentido ultrafinalidad, sino que dice con el fin de hacerlo aplicar a las operaciones del inciso 1 que les dé apariencia posible. Pero es una tentativa inacabada con el fin de consumar, digamos, pero la consumación del delito del lavado de activos va a ser, digamos, un resultado que no necesariamente tiene que darse por el mismo autor, digamos. Es decir, que se conforma el autor con la mera recepción de los bienes. Entonces acá otra vez es la situación, digamos, de alguna manera cuestionable por parte, o contradictoria si se quiere, del legislador que quiso, por un lado, cambiar el bien jurídico tutelado, es decir, que lo que se modificaba era el orden económico y financiero, y resulta que cualquier tipo de lavado, y es decir, que podríamos remitirnos a cualquier tipo de actividad, incluso por muy de bagatela que sea, porque va a quedar imputada siempre y cuando se le quiera dar esa apariencia de legitimidad, etcétera, y hay que decirlo, con dolo virtual, inclusive, así que es decir, aunque le fuera indiferente al autor, bueno, vamos a tener muchos problemas. De ahí a que eso se ve en la práctica, y miren, no es tan infrecuente. Como bien decía Maximiliano, es problemático porque máximo con la interpretación de que no hace falta que esté probado el delito anterior, porque uno de alguna manera dice, sí, uno quiere que se condene la corrupción, y sí, está muy bien, perfecto, sí, yo también quiero que se condene a los corruptos y estoy podrido de ver la corrupción, por supuesto que sí, pero ojo, cuando viene el derecho penal y nos toca la puerta y nos imputan por haber cobrado simplemente honorarios, o a un odontólogo o a un médico que le pagaron, y
va a decir, y uno va a decir, pero yo no sabía que era delincuente, y bueno, pero leer indiferente, y les digo, les aseguro que no es agradable para absolutamente nadie estar imputado de un delito, con delitos que además muchas veces se le dicta prisión preventiva por las penas altas que tiene. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque con el fin de penar conductas que nadie podría decir que está mal punir, terminamos haciendo populismo punitivo, como suele decir el doctor Molina. Así que, bien, creo que si no tienen más preguntas, un poco es eso lo que tienen que saber, eso es lo que le vamos a preguntar. Como le dijimos, no los vamos a matar a preguntas con estos delitos en particular porque tuvieron menos tiempo, pero sí lean todos los delitos penales y máxime teniendo en cuenta que después van a tener que agregar todo lo que vieron para el primer parcial. Entonces les conviene, sepan bien delitos contra la propiedad, contra la administración y yo le diría contra la libertad también, los que dijimos que entraban, por supuesto. Y Estado Civil entra también. Puede haber pocas preguntas de eso, pero a algunos le puede tocar en suerte. Así que estén preparados, por favor. Doctor Molina, si está por ahí, no sé si... Doctor. Estimado, no, justo tuve que salir 2 segundos, así que no escuché lo último que dijo. Está bien. Ahora me va a continuar vos con los delitos de estupefaciente que complementa el lavado de activos, así que... No alcanza la hora, así que vamos a dar por terminados ya los temas, ya deben estar muy agotados. Así que bueno, nos estaremos viendo entonces la clase que viene en el parcial. Estudien todo lo que puedan, lo que les sea posible, ¿no es cierto?, en la semana. Y nos estamos viendo el lunes que viene, no sé si... acá están preguntando por el bien jurídico del lavado. Como decía, lo que dice el título del 13 del Código Penal es el orden económico y financiero, pero con la problemática que manifestamos, digamos. ¿Sí? Bueno, estamos, si no tienen más preguntas, damos por terminada la clase. ¿A qué hora hay que estar? Pregunta Ainara. A las 5. Después vamos a pasar más o menos yo creo que la primera mitad que esté a las 5, el resto que esté a las 6. Yo después les voy a decir hasta qué, o quiénes estén primero y quiénes después. Y si no, estén todos a las 5, por favor. No va a haber mayor problema. No se preocupen. Estén atentos a quien le toca nomás. Que los vamos a ir llamando. Lunes 16, 17 horas entonces. Exactamente, así es. Bueno. Ok, gracias. Gracias, profe. Nos vemos. Nos vemos. Que anden muy bien. Saludos. Chao.